Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, nos enteramos ayer, yo no sabía. No, yo tampoco. Pero nos enteramos ayer que el periodista de tantos años, Ricardo Alemán, además querido Ricardo Alemán, había tenido un COVID fuerte, sí, pero que saliste, Ricardo. Afortunadamente saliste ya. Gusto en saludarte. Buen día. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, Ciro? Un saludo. Me da gusto saludarlos. ¿Cómo estás, Ricardo? Cuéntanos, por favor. Pues bien, estoy saliendo efectivamente de una situación bastante difícil. Pues hace ya poquito más de 45 días me diagnosticaron COVID. Estuvo bastante severo. Fue necesario utilizar oxígeno suplementario o mecánico, como le llaman también. Todo un tratamiento de distintos medicamentos. Una situación bastante compleja porque sí es un tema fuerte. Y bueno, afortunadamente ya lo superamos. Estamos ya prácticamente sin el oxígeno, sin los medicamentos. Simplemente nos queda esperar si hay alguna secuela, que también es muy frecuente, según nos dicen los médicos. Híjoles. Y estoy en rehabilitación pulmonar porque la parte fuerte se produjo justamente en los pulmones. Una infección fuerte, severísima, que no me permitía hablar. Mi nivel de oxígeno fue bastante bajo. Y bueno, afortunadamente estamos ya prácticamente del otro lado, Ciro. Cuando dices oxígeno mecánico, ¿estuviste en hospital? No, no porque no necesitara, sino porque no conseguí hospital, ni hospital privado ni hospital público. Es imposible, estuve buscando. Mis hijos y los hijos de mi pareja estuvieron buscando literalmente por todos lados y no conseguimos un hospital. No había, sí lo requería. Afortunadamente conseguimos un concentrador de oxígeno, que por cierto lo tuvimos que comprar literalmente también en el mercado negro, y con eso fue suficiente. Es una especie de compresor que toma el aire del ambiente y separa el oxígeno de manera mecánica y lo canaliza mediante un tubo a la boca o la nariz, depende de dónde, con una mascarilla o con las puntas que le llaman. Y con esto tienes para dar el oxígeno que requieres. Estuve con esto poco más de un mes, día y noche con ese aparato conectado. Y con la atención en mi casa, mi mujer se convirtió literalmente en mi enfermera, día y noche durante momentos también bastante complejos. Lo difícil fue casi una semana de fiebres bastante altas, oxigenación muy baja y una situación muy compleja. La verdad, Ciro, no se lo deseo a nadie, es una cosa bastante fea. Y bueno, repito, afortunadamente ya estamos del otro lado. Te oyes muy bien. Se te oye muy bien la voz y te escuchas muy sereno, Ricardo. Sí, bueno, la verdad es que he estado, tuve la fortuna de contar con dos médicos maravillosos. Una de las cosas que ellos me dicen es que tomamos la decisión de, a los primeros síntomas, inmediatamente acudir a hacernos la prueba. Y era la tercera prueba que yo me hacía. Y bueno, cuando se detectó, ya nos habíamos adelantado por sugerencia de los médicos de hacernos exámenes general de orina y general de sangre, etcétera, y algunos otros que nos pidieron en prevención. Entonces, cuando se da ya el diagnóstico, los médicos, dos médicos que nos estaban atendiendo, una doctora y un médico muy joven, por cierto, brillante, nos hicieron una especie como de diagnóstico de cómo iban a combatir ya el virus. Ya tenían los exámenes, ya tenían cuál era nuestra situación del organismo,
hicieron una planeación literalmente de dónde atacar, dónde meter antibióticos, dónde meter otros medicamentos, etcétera, y lo fueron llevando muy bien. La verdad es que nos decían que el gran acierto de esto fue haber acudido lo más pronto posible al diagnóstico y haber tenido pues el acierto de que los médicos hicieron esta planeación. Entonces, afortunadamente todo esto salió bien y la verdad es que estoy muy tranquilo. Fue una prueba bastante severa, pero pues bien, la superamos con suerte. 45 días. Uf. Ya 45 días, apenas dejé el oxígeno el día de ayer por la mañana. Los medicamentos también ayer fueron ya en la mañana los últimos. Nos falta un examen general y otro de pulmones, caja torácica y demás, torácica, y esto para ver cuáles fueron los daños, si es que hay secuelas del virus. Bueno, pues un abrazo, Ricardo. No sabíamos que había sido tan fuerte tu COVID. Qué bueno escucharte y pues a darle de regreso al trabajo. No faltan temas. Sí, ya la verdad es que seguí desde prácticamente estuve fuera de circulación para efectos de redactar mi columna y esto estuve pues solamente los días en que literalmente era imposible. Sí. Pues estar de pie, digamos, ¿no? O sentado, porque sí, hubo momentos en que no podía estar de ninguna manera. Entonces, en cuanto pude ya estar, digamos, con un poco de tranquilidad y que ya los síntomas fueron menguando, pues reanudamos la actividad de estar redactando, de estar haciendo cosas de nuestra chamba, y ya estamos literalmente al 100 en el trabajo. Obviamente desde casa y con las atenciones adecuadas. Todavía falta saber si hay algunas secuelas, porque nos dicen los médicos que es muy común, muy frecuente, y además tengo que estar con los ejercicios pulmonares. Eso también es un asunto vital, porque hay que rehabilitar los pulmones que pues se desacostumbran, en términos coloquiales, a pues hacer su trabajo, ¿no? Entonces hay que rehabilitarlos. Y pues en eso andamos. Ahora, Ricardo, ¿qué piensas después de haber pasado por el COVID? Ya escuchaste seguramente lo que dijo el presidente López Obrador hace un rato, insistir él en no usar el cubrebocas, insistir en que llegan las vacunas, pues insistir en toda esta política donde decía uno de sus mensajes hace unos días que no le falte cama a nadie, que no ha fracasado ese objetivo de gobierno. ¿Qué has pensado sobre todo esto a partir de tu experiencia? Gracias, Manuel. Fíjate que yo tuve la experiencia de buscar hospital privado y público y no conseguí. A pesar, incluso en el caso de hospital público, de que soy jubilado, y a pesar en el caso de hospital privado, de que tengo 3 seguros privados, no conseguí hospital. Es falso que haya hospital. En mi caso yo lo probé y no solo un día, varios días. No hay espacio, no hay la atención que uno esperara, que uno quisiera. Tampoco es posible, por ejemplo, si va uno a un hospital público, que le hagan los exámenes que son urgentes. En realidad, en mi caso, a pesar de la severidad que tuve, pues logramos o conseguimos librarla porque tuvimos la oportunidad de acudir rápidamente a hospitales privados en donde nos hicieron los exámenes, muchos exámenes que sirvieron para prevenir y para adelantarnos al virus. Entonces es falso, no es cierto que haya lugar, no es cierto que haya atención. Yo lo viví, tampoco hay medicamentos, o sea, tuve que ir al mercado negro a conseguir medicamentos. Es terrible, Manuel. Por ejemplo, llega uno a una farmacia y le dicen que no hay, pero le dicen a uno, mire aquí afuera, hay una persona que le puede conseguir. Sí. Y se consiguen los medicamentos carísimos. Por ejemplo, el concentrador de oxígeno, que es un aparato que cuesta en el mercado 15,000 pesos. Yo lo conseguí en 70,000 pesos. O sea, es falso gran parte de lo que dice la autoridad sobre este tema. Bueno,
Pues un abrazo y muchas gracias por este testimonio. Suerte, ánimo y ojalá te recuperes muy bien, Ricardo Alemán. Y a cuidarse, la verdad es que sí sirve cuidarse, el cubrebocas me parece que sí funciona. Pero bueno, gracias. Gracias, un abrazo a Ricardo Alemán, Manuel. Híjole, pues... Ay. A ver si podemos hablar con nuestro productor Sí. del noticiero de Imagen Noticias de la Noche, con Cristian Ramírez Bucio. Sí. Él tuvo COVID, también dio el positivo hace 2 semanas o 3 Yo semanas. creo que hace 3 semanas. Hace no sé, 3 casi semanas. 4, ¿eh? Ya él, mediados de la semana pasada, regresó a trabajar con nosotros, pero él también estuvo en este proyecto. Participó en un ejercicio precisamente de estos ejercicios de investigación o procesos de investigación, como el que dijo el presidente López Obrador, por parte había del participado Instituto de Nutrición. De Nutrición. Sí, o sea, correcto. sería el mismo Sí, ejercicio que le aplicaron al presidente López Obrador. A ver si nos quiere contar su experiencia un poco más adelante, Cristian Ramírez, que él, a diferencia de Ricardo Alemán, y por fortuna, su COVID fue, siempre entre comillas, fue leve. Es correcto. Fue leve. Bueno, vamos a pausa, 9:20, volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.